Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo absolutamente fantástico. Yo estoy de maravilla lista para compartir con ustedes una noticia que du copyright me decirles, me tiene completamente en shock y su copyright que a ustedes también copyright N los va a sorprender. Hoy vamos a hablar de una de nuestras parejas favoritas, esos dos tortolitos que nos han tenido al borde del asiento con cada capítulo, con cada mirada, con cada sonrisita. Can y Demet. Y no me refiero a los actores en la vida real, sino a los personajes que tanto amamos y que nos robaron el corazón superíndice 3N en esa serie que nos mantuvo pegados a la pantalla. Prepárense, lo que les voy a contar es algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Después copyright ese de tanta tensión superíndice 3N, de tantos malentendidos, de tanto drama y tanta pasión superíndice 3N, Can y Demet, se casaron. Lo escucharon bien. Se casaron. De repente sin avisar, como quien no quiere la cosa. Pero, Zeus superíndice 3 mopa su superíndice 3 todo. ¿Por qué copyright de repente esta decisión superíndice 3N? ¿Acaso hubo una reconciliación superíndice 3N secreta? ¿Una declaración superíndice 3N inesperada? ¿Un flechazo repentino? Vamos a analizar todos los detalles, vamos a desentrar más menos este misterio juntos y vamos a descubrir que copyright fue lo que llevó superíndice 3 a Can y Demet a dar este gran paso. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este noticio superíndice 3N, quiero pedirles, como siempre, que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Hagan clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí siempre encontrarán en las últimas noticias de sus series y celebridades favoritas, como reviews, teorías, chismes y mucho que no se lo pierdan. Y ahora sin preámbulos, vamos a hablar de la boda inesperada de Can y Demet. Rense fuerte porque esta historia tiene muchos giros inesperados. Como saben, la relación superíndice 3N de Can y Demet siempre ha sido un torbellino de emociones. Desde el principio, la atracción superíndice 3N fue innegable, la química era explosiva. Pero también copyright N hubo muchos obstáculos en su camino, celos, inseguridades, malentendidos, intrigas. Todo pareció a conspirar para separarlos. Recuerden ese momento en que Can decide irse y dejar todo a ese sentimiento de desolación superíndice 3N que nos dejó superíndice 3. Era como si el universo entero se hubiera confabulado para evitar que estuvieran juntos. Y copyright decir de los celos enfermizos de Aileen, dispuesta a todo con tal de separarlos. Era una villana de manual. Y no nos olvidemos de ese viaje a la Montau más menos donde las cosas parecían ir viento en popa, pero que terminaron en un malentendido monumental que los alejó superíndice 3 a UNMUDS. Estos momentos nos hicieron sufrir, nos hicieron llorar, pero también copyright N nos hicieron creer en su amor. Porque a pesar de todo, siempre hubo algo que los mantenía unidos, una fuerza invisible que los atraía el uno al otro. Era como si estuvieran destinados a estar juntos, a pesar de todos los pesares. Pero copyright fue lo que provocó superíndice 3 este cambio repentino. Copyright los llevó superíndice 3 a decidir casarse de la noche a la más menos Ana. La respuesta no es sencilla, pero les prometo que vale la pena el análisis. Bueno, según las últimas noticias que me llegaron, parece que hubo un evento crucial que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright ese en su relación superíndice 3N. Al parecer, durante un viaje a un pequeño más menos o pueblo costero para encontrar inspiración superíndice 3N para una nueva campau más menos Can y Demet se vieron atrapados en una tormenta inesperada. La fuerza de la naturaleza los obligó superíndice 3 a refugiarse en una cabau más menos abandonada y aislada del mundo. Sin copyright fonos, sin internet, solo ellos dos y el rugido del viento. Imaginen la escena, la lluvia golpeando con furia las ventanas, el fuego crepitando en la chimenea, y Can y Demet, acurrucados bajo una manta tratando de calentarse. En ese ambiente íntimo y forzado, las barreras que han construido a lo largo del tiempo comenzaron a desmoronarse. Empezaron a hablar, a abrir sus corazones, a confesar sus miedos y sus deseos profundos.
Demet le confesó superíndice 3 a Can que a pesar de todo el dolor que Abu ha sufrido por su culpa, nunca Abu ha dejado de amarlo. Que lo amaba con cada seu copyright lula de su ser, y que la idea de pasar el resto de su vida sin con diéresis copyright, él la aterraba. Can por su parte le reveló superíndice 3 que la distancia y el tiempo solo Abu han hecho que su amor por ella creciera a un. Que se Abu ha dado cuenta de que ella era la única mujer que realmente lo entendía, que lo desafiaba, que lo completaba. Pero la tormenta no solo les brindó superíndice 3 la oportunidad de reconectar emocionalmente, sino que también copyright N puso a prueba su valentua. Durante la noche el acabao más menos a empezó superíndice 3 a inundarse debido a las fuertes lluvias, y uno con diéresis el volcayo superíndice 3 sobre el techo, amenazando con derrumbarse sobre ellos. Can y Demet tuvieron que trabajar juntos para sobrevivir, luchando contra las inclemencias del tiempo y contra sus propios miedos. Fue en ese momento de peligro extremo cuando Can se dio cuenta de la verdadera fuerza de Demet. Vio su determinación superíndice 3N, su ingenio, su capacidad para mantener la calma bajo presión superíndice 3N. Y fue entonces cuando supo que quiero pasar el resto de su vida a su lado, protegió copyright Ndola y amándola incondicionalmente. Este evento, la tormenta en la cabao más menos a, fue el catalizador que necesitaban para darse cuenta de lo que realmente importaba en la vida, el amor, la conexión superíndice 3N, la lealtad. Fue entonces cuando Can y Demet se dieron cuenta de que no podían seguir viviendo el uno sin el otro. Que el tiempo era valioso y que no podían seguir perdiendo copyright Ndolo en discusiones y malentendidos. Que su amor era lo ese importante y que tenían que luchar por con diéresis copyright L. Y asu fue como al amanecer después copyright ese de haber sobrevivido a la tormenta y de haber compartido sus sentimientos ese profundos, Can le propuso matrimonio a Demet. No hubo anillos lujosos ni discursos elaborados, solo una promesa sincera de amor eterno. Demet con lágrimas en los ojos, aceptó superíndice 3 sin dudarlo. Y asu fue como en una ceremonia íntima y secreta, rodeados de sus amigos y familiares ese cercanos, Can y Demet se dieron el su quiero. La boda se celebró superíndice 3 en el jardín de la casa de la abuela de Demet, un lugar lleno de recuerdos y de significado para ambos. No hubo grandes lujos ni extravagancias, solo mucho amor y sinceridad. Demet lucua un vestido sencillo y elegante de encaje blanco, que resaltaba su belleza natural. Su cabello estaba recogido en un moho más menos o suelto, adornado con flores silvestres. Can por su parte llevaba un traje azul marino impecable, con una sonrisa radiante que iluminaba todo el lugar. Durante la ceremonia, los amigos y familiares de Can y Demet compartieron a nu copyright dotas divertidas y emotivas sobre su relación superíndice 3N. La abuela de Demet con lágrimas en los ojos, les dio su bendicio superíndice 3N y les deseó superíndice 3 toda la felicidad del mundo. Cuando llegó superíndice 3 el momento de los votos, Can le dijo a Demet, Demet, desde el día en que te conozco, mi vida cambió superíndice 3 para siempre. Me has enseñado más menos a amar, a perdonar, a ser una mejor persona. Prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Demet con la voz entrecortada por la emoción superíndice 3N, le respondió superíndice 3, Can, eres el amor de mi vida, mi alma gemela, mi mejor amigo. Prometo estar a tu lado en las buenas y en las malas, apoyarte en tus sueños más menos os, y amarte con todo mi corazón superíndice 3N por siempre. Después copyright ese de la ceremonia, los invitados disfrutaron de una fiesta íntima y alegre, con música, bailes y comida deliciosa. Can y Demet bailaron su primera canción superíndice 3N como marido y mujer, abrazados y sonriendo, irradiando felicidad. Pero la pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿Q copyright pasaru, ahora? ¿Ceu superíndice 3 moserú, la vida de casados de Can y Demet? ¿Podrán superar los obstáculos que se les presenten? ¿Serán felices para siempre? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sabemos es que su historia de amor ha sido una inspiración superíndice 3N para muchos de nosotros. Nos ha enseñado más menos ado que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por con diéresis copyright L y que a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza. Que a veces las tormentas de la vida pueden ser una bendición superíndice 3N disfrazada, una oportunidad para reconectar con nosotros mismos y con las personas que amamos. ¿Y TQ copyright opinas de la boda inesperada de Can y Demet?
¿Te sorprendió Superíndice 3 la noticia? ¿Crees que Aru tiene una buena pareja? ¿Q Copyright crees que les depara el futuro? Du Copyright jame tus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber Q Copyright piensan. Quiero saber si también Copyright se emocionaron tanto como yo con esta noticia. ¿Crees que la tormenta fue un giro de guión creíble? Q Copyright otro evento catastro Superíndice 3 fico crees que podrá haberlos unido? Cuéntame tus teorías. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al analizar esta noticia bomba. Fue un placer compartir este chismecito con ustedes, me encanta tener esta conexión Superíndice 3N. En resumen, hoy hablamos de la boda inesperada de Khan y Demet, una pareja que nos ha robado el corazón Superíndice 3N con su intensa historia de amor. Analizamos los posibles motivos que los llevaron a tomar esta decisión Superíndice 3N, repasamos los momentos clave de su relación Superíndice 3N y reflexionamos sobre el significado de su relación Superíndice 3N. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué Copyright piensan. Sus comentarios son mi combustible. Y ahora antes de despedirme, quiero pedirles que le den me gusta a este vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también Copyright se enteren de la boda de Khan y Demet, y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que AQ siempre encontraron las últimas noticias de sus series y celebridades favoritas. Además pronto tendremos un especial sobre los mejores momentos de Khan y Demet, asu que no se lo pierdan. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Chao. Y no olviden seguir más menos ando con el amor verdadero.